La historia del cine se inicia el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Louis y Auguste Lumière realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento. Los Lumière habían inventado lo que muchos han calificado como la fábrica de los sueños, mientras que para muchos otros es una fábrica, sí, pero de hacer dinero. El cinematógrafo, el invento de los Lumière, tenía como antecedente el kinetoscopio de Thomas Alva Edison. Ellos consiguieron fabricar una cámara más portátil y funcional a partir de aquel artefacto, que registraba imágenes en movimiento aunque no era capaz de reproducirlas. Aunque los hermanos Lumière nunca tuvieron excesiva confianza en las posibilidades técnicas y artísticas del nuevo invento, poco a poco estas proyecciones fueron atrayendo a un número de espectadores cada vez mayor. Las primeras películas combinaban indistintamente dos tendencias cinematográficas que pronto se separarían: el cine documental y el cine de ficción. Por un lado, exhibían escenas de la vida cotidiana, filmadas en exteriores como trabajadores saliendo de las fábricas, trenes, transeúntes, etc., y por otro, representaciones escenificadas grabadas en interiores. Algunas de estas cintas a las que nos referimos son las famosas Salida de la fábrica de 1895 o La llegada del tren a la estación del mismo año. Pronto, el particular invento fue distribuido por todo el mundo, bien a través de la compra de la patente o bien mediante la copia del artilugio. Diferentes inventores alemanes, norteamericanos e ingleses copiaron y mejoraron el cinematógrafo, y puede decirse que a finales del siglo XIX un amplio número de personas en Europa y en Estados Unidos habían visto algún tipo de imágenes en movimiento. Por ejemplo, en el caso de la India, el cinematógrafo llegó solamente un año después de que lo inventaran los hermanos franceses. Una vez comprobado su potencial económico, el cine se convirtió pronto en un espectáculo de feria, barato y popular, despreciado por los intelectuales, muy alejado de la categoría de arte bajo la que hoy se le considera. Poco a poco el cine comenzó a dejar de verse como un espectáculo de feria y ciertos intelectuales ya lo empezaban a reivindicar como un arte. A partir de 1910 comienzan a producirse en Europa películas de mayor duración y más calidad. En Francia se adaptaron obras de Victor Hugo o Émile Zola, mientras que en Italia se consolidaba una forma de hacer cine que influirá en todo el mundo. Mientras tanto, en Estados Unidos empiezan a fundarse los primeros estudios cinematográficos. En la Exposición Universal de 1900, el aparato causó una gran sensación, lo que supone el impulso definitivo para su expansión. En Estados Unidos se eliminó la marca Lumière del cinematógrafo tras un forzado conflicto legal, lo que marcó la desligazón del cine europeo y el anglosajón. Por su parte, sería la firma de Charles Pathé la que extendería el cinematógrafo a Berlín, Londres, Roma y Moscú. Antes de la Primera Guerra Mundial, el cine francés se había adueñado del mundo. En 1913, la firma Pathé equipaba el 95% de las salas de Bélgica, el 60% de Rusia y el 50% de Alemania. Incluso durante esta época, el cine americano, pese a su producción autóctona, continuaba importando filmes franceses. A partir de la Primera Guerra Mundial, el testigo del mayor productor de cine pasaría a manos anglosajonas. Entre 1909 y 1912, todos los aspectos de la naciente industria estuvieron bajo el control de un monopolio estadounidense, la MPPC, Motion Picture Patents Company, formado por los principales productores. Este grupo limitó la duración de las películas a 1 o 2 bobinas y rechazó la petición de los actores de aparecer en los títulos de crédito. El monopolio fue desmontado con éxito en 1912 por la ley antimonopolio del gobierno, que permitió a los productores independientes formar sus propias compañías de distribución y exhibición, por lo que pudieron llegar hasta el público estadounidense obras europeas de calidad como Quo Vadis, de Enrico Guazzoni en 1912, de Italia, o La Reina Isabel, película francesa de 1912, protagonizada por la actriz Sarah Bernhardt. En
El ejemplo sobre todo de Italia, que en 1912, con 717 producciones, era el cine más potente del mundo, llevó a los productores estadounidenses a la acción, viéndose obligados a hacer películas más largas en las que los directores tuvieran también una mayor libertad artística y los actores figuraran en los títulos de crédito, lo que hizo indefectiblemente que algunos de estos se convirtieran en los favoritos del público. Como resultado, siguió un periodo de expansión económica y artística en el cine de este país. Para la década de 1920, las grandes salas de cine proliferaron por todo el territorio de Estados Unidos, mientras la industria se trasladaba de los alrededores de Nueva York a Hollywood, pequeña localidad californiana junto a Los Ángeles, donde los productores independientes como Thomas Harper Ince, Cecil B. DeMille y Max Sennett construyeron sus propios estudios. Ince introdujo el sistema de unidades en el que la producción de cada película estaba descentralizada, es decir, se trabajaba por obra, con lo que se podían hacer simultáneamente varias películas, cada una de ellas supervisada de principio a fin por un jefe de unidad, un productor ejecutivo que dependía a su vez del jefe de estudio. Se produjeron así cientos de películas al año como respuesta a la creciente demanda de las salas. La inmensa mayoría eran westerns, comedias de tortazos y resbalones y elegantes melodramas como el de Cecil B. DeMille, Macho y Hembra, del año 1919, protagonizado por Gloria Swanson. Ince, por su parte, se especializó en la guerra civil estadounidense y el lejano oeste, sin concesiones al sentimentalismo, en los que destacó el entonces popular vaquero William S. Hart. Pronto se vio que la capacidad de conexión con el público que poseía el cine implicaba excelentes expectativas económicas. Aunque hoy hablemos de cine europeo como un cine de autor y de un cine norteamericano centrado en los aspectos comerciales, lo cierto es que a ambos lados del Atlántico pronto se enfocó el cine como un negocio. Señoras y señores, bienvenidos al vuelo sin escalas Nueva York-Londres. El cine nació con una pronta vocación industrial que se concretó rápidamente en la creación de diferentes empresas con la intención de rentabilizarlo, es decir, las productoras. Esta visión del cine como un producto rentable contribuyó a la realización de cada vez mejores películas, haciendo avanzar el lenguaje cinematográfico ya que el público demandaba mejores historias. Todo ello animaba a las empresas a invertir en esta industria. El nacimiento de una nación del año 1915 o Intolerancia de 1916 convierten a su autor David W. Griffith en uno de los padres del lenguaje cinematográfico, quien concretó en estas dos películas todas las aportaciones hechas en el cine hasta entonces. De la misma manera pasarían a la historia Fritz Lang, Sergei Eisenstein, Cecil B. DeMille, Charles Chaplin, Friedrich Murnau, Bertov, Jan Epstein, etc. A un lado del Atlántico se sitúa la poderosa industria de Hollywood, que desde un principio se conforma en torno a unas pocas sociedades que concentrarían la producción, distribución y exhibición de las películas con el fin de conseguir rentabilizar. Por su parte, las vanguardias europeas, francesa, alemana y soviética principalmente, se caracterizaron durante los años 20 por su experimentación formal con el lenguaje cinematográfico y reivindicando para el cine el estatus de arte. A pesar de que el cine caminaba con paso firme en todos los países, ya durante los años 20 la producción de Estados Unidos comienza a destacar sobre la del resto de cinematografías mundiales, incluida la francesa. En 1920, Estados Unidos produjo 796 largometrajes frente a los 646 producidos por Alemania o a los 65 en Francia. En este año, cerca del 80% de las películas proyectadas en Europa fueron estadounidenses. Esto marcó el inicio de Hollywood como sede mundial de la industria cinematográfica.